Buenos días chicos. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es el tema de congruencia de triángulos. Para ello vamos a definir primeramente la congruencia de triángulos. ¿Qué nos dice? Se dice que dos triángulos son congruentes cuando tienen sus ángulos y sus lados homólogos exactamente iguales. Para saber cuándo dos triángulos son congruentes, aplicaremos los siguientes criterios de congruencia. Es importante nosotros aprender esos tres criterios, ya que en los problemas que vamos a desarrollar, obviamente que no nos van a dar dos triángulos que tienen todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales. No, nosotros tenemos que aprender a identificar cuándo dos triángulos son congruentes, a través de estos criterios o estos casos de congruencia. El primer caso es el caso LAL, que es el caso lado, ángulo, lado. Como ustedes pueden observar en la gráfica, tenemos dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo PQR. Si ustedes ven, dos de sus lados son iguales y tienen un ángulo en común que también son iguales. Según en la descripción dice AB es igual a ABC, dice no, pero ahí está mal, debe ser PQ. Y el ángulo B es igual al ángulo Q del otro triángulo. Y el lado BC es igual al lado QR. Por lo tanto, cuando yo me doy cuenta de que se establece esa igualdad por el caso lado, ángulo a lado, entonces digo recién de que los dos triángulos son congruentes. Por el caso LAL. Ahí tenemos un ejemplo de aplicativo. Si ustedes se pueden observar, nos piden hallar el valor de x y en la gráfica vemos que tienen dos lados en común que son iguales y un ángulo en común también que son iguales. Entonces decimos, aplicamos el caso LAL, lado, ángulo, lado. Dice, por el caso lado, ángulo, lado, dice, por lo tanto, ya establecemos que son congruentes. Cuando ya demostramos el caso LAL, entonces ya decimos que esos dos triángulos son exactamente iguales. Si ustedes se dan cuenta, en la primera gráfica, el ángulo que se le pone al lado A es 40. Por lo tanto, en el otro triángulo también al lado A se le tiene que poner el ángulo de 40 grados. Por lo tanto, el valor de X, ¿cuánto sería? 40 grados. Continuamos con el segundo caso o segundo criterio de congruencia, que es el caso ALA, ¿no? Lado, ángulo, lado. Ahí, como pueden observar también en la gráfica, tenemos el triángulo ABC y el triángulo PQR, igual. Y si ustedes se dan cuenta, tenemos dos ángulos en común que son iguales y tienen un lado en común también que son iguales. Ahí tiene la descripción. El ángulo A es igual al ángulo P del otro triángulo, el lado AC es igual al lado PR del otro triángulo y el ángulo C es igual al ángulo R del otro triángulo. Y cuando yo ya establezco esas tres igualdades, según el caso ALA, entonces puedo decir ya que los triángulos son congruentes. Tienen que seguir, chicos, respetar el orden. Lado, ángulo, lado. Es importante el orden que tiene. Por eso es lados homólogos. Ahí tenemos al costado un pequeño ejemplito del caso ALA. Si ustedes se pueden observar, hay dos ángulos que son iguales y tienen un lado en común que también son iguales, ¿no? En este caso, beta, alfa, y el lado que son iguales sería el lado AB y el lado PR, que también son iguales. Por lo tanto, aplicaremos el caso ALA. Como ya he aplicado el caso ALA, entonces yo digo que esos triángulos son congruentes, es decir, los dos triángulos son exactamente iguales. Por lo tanto, si ustedes observan, el ángulo beta se le pone el valor de 6. Por lo tanto, en el triángulo PQR. Por lo tanto, en el otro triángulo ABC, al ángulo beta se le pone X. Pero como se lo pone X, por lo tanto, ese valor de X tiene que ser igual a 6. Porque en el otro triángulo beta se lo pone 6. Por lo tanto, X tiene el valor de 6. Aplicando la congruencia del caso al lado, ángulo, lado. El tercer caso de congruencia sería el caso LLL o lado, lado, lado. Es un caso muy particular porque y es el menos usado de todos, pero también tenemos que aprender. Cuando se dice que todos los lados del triángulo son iguales, por lo tanto se establece de que los triángulos son congruentes, si es que todos los lados son iguales. Ahí nos dice que AB es igual a PQ, el lado BC es igual a QR y el lado AC es igual a PR. Por lo tanto, esos dos triángulos son exactamente iguales. Por lo tanto, son congruentes. Ahí tenemos el ejemplo al costado. Nos piden hallar el valor de X. Si ustedes se dan cuenta, esos dos triángulos tienen los lados exactamente iguales. 6, 5, 7.
¿ya? Pero ojo, tienen que respetar el orden, les he dicho. Lado, ángulo, lado. ¿Sí? Ahora nos piden hallar el ángulo X, ¿no? El valor de X. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta en el primer triángulo, a alfa se le opone 7, ¿no? O a 7 se le opone alfa. Por lo tanto, en el otro triángulo, a 7, ¿qué ángulo debe ponerse? Alfa también. Pero no nos, no nos pide hallar el valor de ese ángulo, ¿no? Nos piden hallar del otro ángulo. Si ustedes se dan cuenta, eh, el lado 5, el valor de 5 del primer triángulo se le opone teta. Por lo tanto, en el otro lado también se tiene que poner teta. Por lo tanto, x tiene el valor de teta. Porque en el primer triángulo a teta se le opone 5, por lo tanto, al lado 5 tiene que ponerse al ángulo teta. Bueno, eso sería todo, chicos. Esos son los tres criterios principales de congruencia: lado, eh, ángulo, ángulo, y el último criterio, lado, lado, lado. Eh, Tenemos que aplicar esos criterios en estos 4 problemitas, que lo voy a dejar como tarea para la próxima clase. Cuídense, que tengan un bonito día.